Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estés teniendo un excelente día, una excelente mitad de semana y espero que estés listo porque arranca el primer episodio oficial del Buy and Sell de la NFL de la temporada 2024. ¿De qué se trata el episodio de Buy and Sell? Vamos a estar hablando de los jugadores que debes de comprar y vender. Jugadores que vas a comprar porque en este momento están baratos, están infravalorados, y jugadores que debes de vender porque están en un valor muy alto y están sobrevalorados y el rendimiento que puedes tener de ellos es muy grande. Vamos a comprometernos, vamos a mojarnos, vamos a hablar de jugadores que son elites, vamos a hablar de jugadores reguleros o jugadores malos para que tú hagas el trade que más quieras y que puedas hacer en tu liga, porque todas las ligas son diferentes, pero lo importante es que puedas mejorar a tu equipo. Espero que estén muy listos porque además de eso vamos a hablar de muchas estadísticas que son muy importantes, porque yo sé que hay muchos que es su primera temporada en Fantasy, o si ya es tu segunda, tercera, cuarta, la que sea, hay que tener claras estas estadísticas, estas formaciones para ser expertos y para ser los número uno en Fantasy, pero ya llegaré a ese punto, así que mucho ojo con estos datos porque serán estadísticas que estaré diciendo a lo largo del episodio, porque yo sé que a ustedes les gustan las estadísticas, porque eso es lo que nos hace conseguir a los mejores jugadores. Antes de arrancar con los jugadores que debes de comprar y que debes de vender, sí me gustaría hacer referencia a un par de noticias que han pasado en estos días. Número uno, los Pittsburgh Steelers, o más bien Mike Tomlin ya dijo que Justin Fields va a ser el quarterback que se va a estar preparando para ser el quarterback número uno, el quarterback titular en el partido de la semana número 2 en contra de los Denver Broncos. Eso me gusta porque Justin Fields vimos cómo tuvo 14 acarreos en la semana número 1. Quiere decir que Justin Fields, así como lo vimos la temporada pasada, es un quarterback terrestre y lo seguirá haciendo en los Pittsburgh Steelers, y eso es muy bueno para Fantasy porque si hay quarterbacks que nos gustan son los terrestres. Si estás teniendo problemas con Jordan Love, puedes apuntar muy bien a Justin Fields esta semana, y también si no alcanzaste a los waivers que les dijimos más bien que les dije en el episodio del día de ayer. Atención, Jordan Love tiene una lesión en la rodilla, pero todavía no lo descartan para la semana número 2. Está pasando algo muy interesante aquí con los Packers. Punto de vista médico, no creo que juegue, no hay que ilusionarnos. Debería de estar jugando Malik Willis. Hay rumores que están hablando o que ya hablaron con Ryan Tannehill. Entonces, nada, lo dejo ahí para que veamos, que estemos atentos, porque podría haber un movimiento justamente para el quarterback futuro de los Packers, pero sabemos que Jordan Love podría estar regresando pronto porque a él no lo han colocado en IR. ¿En comparación a quién? A Puka Nacua de Los Ángeles Rams, confirmado que tiene una lesión importante en la rodilla, con la cual estaba lidiando antes de que empezara la temporada. Estaba lidiando con esta lesión en la pretemporada y lo colocan en IR. Si soy nuevo en Fantasy y no sé qué es IR, explícamelo, Mr. Fantasy, por favor. Claro que sí. IR es Injury Reserve, reserva de lesionados. Son jugadores que los equipos colocan en una lista especial y que se van a perder un mínimo de 4 partidos. Ojo en esto, jugador en IR, jugador que se pierde 4 partidos. Es decir, Bucanajua lo colocan en la semana número 2 en IR. Se va a perder la semana número 2, 3, 4 y 5. Podría estar regresando en la semana número 6. ¿Va a regresar 100% seguro en la semana 6? No lo sabemos porque depende de la rehabilitación que tenga. Podría tardar 7, 8 o 9 semanas. Pero lo mínimo que debe estar fuera es hasta la semana número 6. Para que lo consideres y para que vayas a ver el episodio de waivers y veas quién va a ser el wide receiver que va a tomar su lugar. Y si ya hiciste waivers, espero que ya lo hayas conseguido porque era de mis jugadores favoritos en waivers para esta semana número 2. En otras noticias, ya vimos cómo Christian McCaffrey se perdió el partido de la semana número 1. Eso no es novedad. Lo que sí es novedad es lo que dijo Kyle Shanahan. Dijo que sí, se encontraba no saludable, que no sabían si iba a jugar hasta minutos antes que empezara el partido, y si hubiera sido un partido de playoffs, por supuesto que lo hubiera alcanzado a jugar. Es decir, es una lesión que no debe complicarle tanto el futuro a Christian McCaffrey. ¿Podría ser que se llegue a perder otra semana a lo largo de la temporada? Sí, sí podría ser, porque todavía no tenemos claro qué tipo de lesiones, no lo quieren decir. Pero al menos por ahora Christian McCaffrey debería estar en línea para la semana 2. Pero aquí les hemos dicho y les hemos repetido 1000 veces, creo que es el jugador que mal les he comentado que agarren, Jordan Mason, y la reventó en la semana número 1, así que espero que lo hayan
conseguido tener. Y en otras noticias vimos lo de Deshaun Watson, que nuevamente está en problemas. Le cae otra demanda de sus antecedentes que ya conocíamos. Por ahora no se espera que la NFL lo vaya a suspender. Entonces, nada más tenerle seguimiento si es que estás considerando a Deshaun Watson a largo plazo. Yo creo que hay mejores quarterbacks que podrás tener ahí de reemplazo y que no te van a estar quitando un lugar en tu banca. Y última noticia, Devon Achane y Raheem Mostert estuvieron sin entrenar en el entrenamiento del día de hoy, el día de ayer, pero se espera que sí estén listos para la semana número 1. Por si es que les brinca la alerta ahí en sus aplicaciones de fantasy, estén tranquilos. Vámonos ahora sí a los jugadores que debes de comprar y que debes de vender para la semana número 2 en Fantasy. Antes de empezar, me gustaría aclarar estadísticas. Así es, vamos a hablar de estadísticas como les dije al principio del episodio. Estadística número 1 que tienes que tener muy clara en Fantasy. Target Share. El Target Share es el porcentaje de targets que tiene un jugador en comparación con el total de targets que tuvieron todos los jugadores del equipo. Jugadores, o más bien wide receivers elites. ¿Cuál es el target share que yo estoy buscando en un wide receiver elite? Es decir, en un Amon-Ra St. Brown, en un A.J. Brown, en un drafteado Puka Nacua, en Justin Jefferson, en Ja'Marr Chase, etc. Tyreek Hill. Target share de más del 30%. Eso es lo que yo quiero en mi wide receiver elite. Si yo veo que mi wide receiver elite no está teniendo un target share de más del 30%, significa que el equipo no lo está usando como debería o para su potencial real. Entonces eso preocupa. Un wide receiver 1, es decir, no un wide receiver elite, ¿qué target share debería estar teniendo? Entre un 25 y un 30%. Y un wide receiver normal debe estar teniendo menos de 24%. Normalmente están oscilando entre el 16 y 22% el resto de los wide receivers. Wide receivers que tengan menos target share que eso son basura. No los necesitamos. Esa ya la habíamos aclarado. Estadística número 2. Profundidad promedio de los targets. ¿Por qué es importante esta estadística? Porque nos indica el alcance promedio, la distancia que tienen los targets de todos los jugadores. No es lo mismo que yo tenga un wide receiver que tiene una distancia o profundidad promedio de targets de 2 yardas a otro que tiene una profundidad promedio de targets de 10 yardas. Es decir, al primer jugador lo van a buscar en pases de 2 yardas de profundidad y al otro en jugadas de 10 yardas de profundidad. Obviamente me genera más puntos fantasy el otro. Obviamente los jugadores que tienen una profundidad de target de 2 yardas dependen más del volumen en comparación de los otros que dependen más en la producción y habilidad individual que tengan. Vamos a mencionar mucho esto porque hay jugadores que les va bien con una profundidad de targets corta y otros que les va mejor con una larga. Esto depende de la habilidad individual de los jugadores. También tener muy claro las posiciones que hay de los wide receivers. Recordemos que están los wide receivers o receptores del slot y del wide. Wide receivers del slot son wide receivers que están un poquito más cerca a la línea, a diferencia de los del wide, que wide quiere decir abierto, que están definitivamente más abiertos en comparación a la línea ofensiva. Normalmente no es regla, pero los wide receivers del slot suelen ser jugadores que les suelen tener mayor cantidad de targets. Los buscan en rutas más cortas en comparación con los wide receivers del wide, que son jugadores más velocistas y que tienen pases muy profundos. Y última estadística, por ahora que necesito que la tengan muy presente, es el targets por ruta corrida. Es decir, por la cantidad de rutas que corre un wide receiver o un jugador en el partido, ¿en qué porcentaje lo buscan? No es lo mismo que yo te esté hablando de un jugador que tiene a lo mejor corre 10 rutas en un partido y que tiene un target por ruta corrida de un 50%, significa que lo buscaron en el 50% de esas rutas. Le lanzaron en 5 pases de los 10 que estuvo corriendo. A comparación de un target de ruta corrida de un 10% en un jugador que corrió 10 rutas, solamente lo buscaron una vez. Para que lo tengan en consideración porque nos habla del entorno y cómo más bien de la importancia que tiene ese jugador en el equipo. Ya dejando claro esas noticias, vamos al buy and sell de esta semana. Primero con los jugadores que debo de comprar. El número 1 de los Cincinnati Bengals, porque está barato, está infravalorado y vale la pena intentarlo. No pierdes nada en intentarlo, tú manda la oferta y si te la rechazan, no pierdes nada. De los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, recordemos que estaba lidiando con una situación de contrato antes de que empezara la temporada y eso lo orilló a que no entrenara con el equipo y que no tuviera química con Joe Burrow y con el resto de los jugadores. Y eso, por supuesto que afecta. Puedes ser el mejor jugador, pero si no entrenas, no tienes la capacidad de desenvolverte como deberías en el campo de juego. Ja'Marr Chase no fue el wide receiver que estuvo la mayor cantidad de tiempo dentro del partido de esta semana. El que estuvo mayor cantidad de tiempo fue Andrei Iosivas. Ja'Marr Chase estuvo en un 83% de los snaps y Iosivas en el 100%. Ja'Marr Chase corrió 28 rutas, que fue un 87% de las rutas en total que corrió. El que más rutas corrió, que fue Iosivas con 32 rutas, que fue el 100%.
Targets. Ambos jugadores tuvieron 6 targets. La diferencia que Ja'Marr Chase atrapó los 6 para 62 yardas y Iosivas tuvo 3 recepciones para 26 yardas. Promedio de profundidad de los targets. Estadística número 1 que les comenté. De Ja'Marr Chase 6.4 yardas y de Iosivas 7.9 yardas. Es decir, Ja'Marr Chase lo estaban buscando en situaciones o rutas más cortas. Y también el porcentaje de targets que se quedó. Targets por ruta corrida que corrió. Es decir, del total del 100% de las rutas que corrió Ja'Marr Chase, en cuántas de esas rutas sí le lanzaron el balón. Lo lanzaron el balón en un 21.4% en comparación a Andrei Iosivas y un 18.8%. Es decir, mientras había más probabilidad que le lanzaran un pase cuando salió una ruta de Ja'Marr Chase a comparación de Andrei Iosivas. Y otro punto importante es el personal que usaron los equipos. Existen diferentes tipos de personal. Personal 11, personal 12, personal 21, etc. Lo que quiere decir eso es la cantidad de corredores y la cantidad de tight ends que tiene un equipo. Y esto también extrapolado a la cantidad de wide receivers que tiene el equipo que les acabo de mencionar. Un personal 11 es un equipo que está usando un corredor, un tight end y 3 wide receivers. Y un personal 12 es un equipo que está usando un corredor, 2 tight ends y 2 wide receivers. ¿Cómo estuvieron usando el personal los Cincinnati Bengals en este partido? Usaron más personal 12 de lo habitual. Vimos a más tight ends, unas situaciones con 2 tight ends en comparación a lo que veíamos la temporada pasada. Todo esto que le estoy diciendo, ¿por qué es? Porque recordemos que se lastimó T. Higgins. Los Bengals tuvieron que hacer un esquema de juego diferente a lo que están acostumbrados. Además, no tenían química con Ja'Marr Chase. ¿Qué quiere decir eso? Que Joe Burrow no tenía sus armas que las que está acostumbrado. Tuvieron que hacer cambios. Hubo problemas en la línea ofensiva. Entonces eso generó que Ja'Marr Chase no logrará conseguir a lo que está acostumbrado. Todas estas variantes hacen que su valor caiga. Ja'Marr Chase es un wide receiver un elite, va a reventarla y en el futuro va a ser un gran wide receiver. No tienen la toalla con él y si lo puedes llegar a conseguir barato, inténtalo. Y de la mano de Ja'Marr Chase, obviamente debo de mencionar al quarterback del equipo que está infravalorado. Y si tú tienes a Joe Burrow, tranquilo. Y si no lo tienes y tienes una situación con Jordan Love, intenta conseguirlo barato. ¿Por qué? Porque Ja'Marr Chase no lanzó muchos pases profundos. Recordemos la profundidad de target que tuvo Ja'Marr Chase, 6.4 yardas. Joe Burrow es un quarterback que depende mucho del volumen, pero también necesitamos esa profundidad que no vimos en la semana número 1. ¿Por qué? Porque los wide receivers elite o los que se suele recargar, que son T. Higgins, antes era Tyler Boyd, ahorita Ja'Marr Chase, no estaban, tampoco ya cuentan con Joe Mixon. Entonces, a esta falta de armas hizo que tuviera un mal desempeño en el partido de la semana número 1. Además, los Patriots supieron controlar bastante bien el reloj. Usaron bastante, de una manera increíble, a Ramondre Stevenson. Y también recordemos que hubo 2 situaciones de touchdown que tenía Burrow que no le atraparon. Recordemos que Gesicki tuvo una situación o un pase en la zona de touchdown que sí, el pase era difícil, pero era atrapable. No lo atrapa y ese era un touchdown. Y en la siguiente jugada fue el fumble de Tanner Hudson. Entonces también fue un touchdown que se perdió ahí Joe Burrow y por eso se quedó con 0 touchdowns. Entonces no tiene la toalla con Joe Burrow. La situación va a ir mejorando cuando empiecen a regresar todas las armas que va teniendo. Cuando Ja'Marr Chase recapitule y regrese a tener esa química que tenía antes con Joe Burrow, las cosas van a mejorar. Jugador que querían que yo hablara. Jugador que está generando mucha intriga. Y jugador que yo buscaría definitivamente. Tight end de los Baltimore Ravens, Mark Andrews. No tiren la toalla con Mark Andrews. Mark Andrews es un tight end que puedes conseguir muy barato. No hay manera que se repita lo que vimos en la semana número 1 en el resto de la temporada. Repito, vayan por Mark Andrews. Está muy barato y no se va a repetir lo que vimos en la semana 1 por el resto de la temporada. ¿Por qué digo esto? Vamos a comparar lo que vimos entre Mark Andrews y Isaiah Likely. Mark Andrews estuvo en el 71% de los snaps comparado con Isaiah Likely, que estuvo en el 70% de los snaps. Números muy similares. Pero ¿quién corrió más rutas? Corrió más rutas Mark Andrews con 28 rutas comparadas con 24 rutas de Isaiah Likely. ¿Quién tuvo más targets? Mark Andrews solamente tuvo 2 recepciones para 14 yardas y Isaiah Likely tuvo 9 recepciones para 111 yardas y además se quedó con el touchdown. ¿Cuál fue la profundidad del target de cada uno de estos 2 jugadores? Mark Andrews tuvo una profundidad de target de 5.2 yardas y Isaiah Likely tuvo una profundidad de target de 9.4 yardas. Mark Andrews fue la mitad de lo de Isaiah Likely. ¿Y cuál fue el porcentaje en los targets por ruta corrida? De Mark Andrews, un miserable 7.1%. 28 rutas corridas, solamente le lanzan en 2, 7.1%. Y Isaiah Likely, ¿cuál fue? Del 50%. En la mitad de las rutas que corrió Isaiah Likely le lanzaron un pase.
¿Eso parece ser que va a ser el futuro Isaiah Likely de los Baltimore Ravens? No. ¿Por qué no? Porque hay que analizar un poco más. En primer lugar, a Mark Andrews nunca le ha ido bien en contra de la defensiva de Kansas City. Nunca le ha ido bien, históricamente, en contra de la defensiva de Steve Spagnuolo. Nunca. Spagnuolo está en los Kansas City Chiefs desde 2019. Desde 2019, Mark Andrews se ha enfrentado en contra de Kansas City en 4 partidos. En ninguno ha logrado más de 60 yardas. En 2019, 7 targets, 3 recepciones, 15 yardas. 2020, 8 targets, 3 recepciones, 22 yardas. 2021, 5 targets, 5 recepciones, 57 yardas. Y 2023, 2 targets, 2 recepciones, 15 yardas. Nunca ha tenido un touchdown. Nunca ha tenido un partido relevante como lo tenía en contra de otras defensivas. Y además, recordemos que la temporada pasada, la segunda mejor defensiva en contra de los Titans fue Kansas City. Permitieron la segunda menor cantidad de puntos fantasy a todos los Titans con 9.8 puntos por partido. Y además, en el partido en contra de Kansas City, Mark Andrews estuvo en la mayor cantidad de las jugadas con un shadow. Tenían que apagar a Mark Andrews. Eso lo tenía claro Kansas City y fue lo que hicieron. Vean las repeticiones del partido. Vean las últimas 2 jugadas del partido. Mark Andrews tenía una triple cobertura. Todo el partido haciéndole shadow. Todo el partido cubriéndolo con doble cobertura. Bueno, la mayor cantidad de tiempo con doble cobertura. Y en las últimas 2 jugadas, triple cobertura. Solamente hubo como 6 jugadas en las que le podían haber lanzado. Y es por eso que lo apagaron. Es imposible que Mark Andrews se vaya a quedar con este número de targets y estos números en fantasy. Y además, recuerdo que le dije del personal. Los Baltimore Ravens son de los equipos que más usan personal 12 o que se espera que más usen el personal 12. Personal 12 es un corredor y 2 tight ends. En este partido usaron el personal 12 en el 53% de sus jugadas. Personal 11 en el 23% y personal 21, 2 corredores y un tight end, 14%. Estamos hablando de un equipo que va a usar muchas situaciones de 2 tight ends. Estamos hablando de un equipo que usó mucho más en script a Mark Andrews. Corrió más rutas. En teoría debía haber estado más libre, pero como lo presionaron la defensiva a Mark Andrews, ¿a quién tienes que ir a buscar? A Isaiah Likely. No se va a repetir. Vayan a buscar a Mark Andrews. No tires la toalla. No estoy diciendo que vendas a Isaiah Likely. Puedes tener a Mark Andrews y a Isaiah Likely. Pero la persona que tenga a Mark Andrews está desesperada. Lo odia y quiere otro tight end. Si le puedes hacer un trade, consíguelo barato. Es Mark Andrews. Hombre, no le va a ir mal el resto de la temporada. Espero que les haya podido transmitir el gusto que me da tener a Mark Andrews, pero bueno, vamos al siguiente jugador que yo considero que está barato y que puedes conseguir sin ningún problema. Este va rápido. Drake London de los Atlanta Falcons corrió 27 rutas, 96.4%, tuvo 3 targets para 2 recepciones y generó 15 yardas. Kirk Cousins jugó uno de sus peores partidos que le hemos visto en la NFL. Se está adaptando a un nuevo partido. Vayan a ver justamente en las suscripciones de nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Ahí tenemos un análisis específico de Kirk Cousins, de cómo les va mejor, si en shotgun o en situaciones de cerrado con el centro, que le den el balón. Muchas situaciones en las que puede sacar el balón del quarterback. Perdón que no me estoy acordando de la palabra ahora. Pero cómo puede ser o cómo ha sido históricamente su desempeño en estas formaciones iniciales de Kirk Cousins. Y esto lo podemos extrapolar a lo que vimos en el partido de esta semana. Siguiente jugador que está infravalorado. Este no me lo tomo con tanta emoción como el que les dije, Mark Andrews. Yo creo que Mark Andrews es el ideal de ir a buscar para esta semana. Marvin Harrison, wide receiver de los Arizona Cardinals, el novato, candidato a ser el mejor wide receiver de esta clase, que se está quedando bastante corto porque fue lo que vimos en la semana 1, pero tampoco hay que tirar la toalla. Marvin Harrison estuvo en el 90% de los snaps del equipo, corrió 33 rutas, es decir, 94.3% de las rutas que corrieron todos los wide receivers de los Cardinals estuvo en el 94%, o sea, de 100% 94%, pero lastimosamente solamente tuvo 3 targets para una recepción y 4 yardas. ¡Ojo! Profundidad media de targets, 10.2 yardas. Eso me encanta. Gran profundidad para Marvin Harrison. Fue el wide receiver que estuvo la mayor cantidad de tiempo y empató con Michael Wilson en cantidad de rutas corridas. Kyler Murray fue malo. No pudo generar pases profundos. No fue el Kyler Murray que queríamos ver que estuvo cerrando la temporada pasada. Solo no logró ningún pase. Tuvo 3 intentos de pases de más de 20 yardas y no consiguió ninguno. Solamente tuvo tuvo 4 intentos de pase de 10 a 19 yardas y solo tuvo un completo que fue el touchdown que tuvo Wilson. Kyler Murray debe de mejorar poco a poco.
Y con la mano de Kyler Murray debe mejorar Marvin Harrison. ¿Por qué? Porque en el script, en papel, Marvin Harrison es el wide receiver número 1. No se tradujo en targets, no se tradujo en recepciones, pero sí lo van a usar más. Y ya salió a decir el head coach que sí tiene la intención de usarlo más en los scripts de los partidos. Y además recordemos que Arizona tiene una pésima defensiva. Y que tú tengas una pésima defensiva significa que tu ofensiva va a estar una mayor cantidad de tiempo adentro del campo. Y una mala defensiva implica más puntos en contra. Y eso implica que vas a usar más el ataque aéreo. Y eso me gusta mucho de Arizona. Otro jugador que yo iría a buscar que está barato e infravalorado es el otro tight end que me encanta para esta temporada, Dalton Kincaid de los Buffalo Bills. Aquí hay que hacer la misma comparación que hicimos con Mark Andrews, con Dawson Knox. Kincaid y Dawson Knox. Kincaid estuvo en el 87.9% de los snaps comparado con el 56.9% de los snaps que estuvo Dawson Knox. Kincaid fue el jugador que estuvo más snaps de todo el equipo dentro del campo. Tuvo 21 rutas corridas, fue el segundo jugador que tuvo la mayor cantidad de rutas corridas de todo el equipo. Fueron, ya les dije, 21 rutas en comparación con las 13 rutas de Dawson Knox. La diferencia es que ambos tuvieron 2 targets, ambos tuvieron una recepción. El problema es que el de Kincaid fue para 11 yardas y la recepción de Dawson Knox fue para 23 yardas. La profundidad promedio de target de Dalton Kincaid fue 2.8 yardas, algo bastante mediocre en comparación con la de Dawson Knox, que fue una profundidad de target de 9.8 yardas. ¿Cómo estuvo o de dónde salió Dalton Kincaid las jugadas en este partido? En el 49% salió pegado a la línea, en el 41% del slot, en el 6% del wide y en un 4% en el backfield. Vean el uso y la variabilidad que le van a dar a Dalton Kincaid en esta ofensiva. Recordemos algo, que los Bills fueron la cuarta ofensiva que más usó personal 12 de la semana número 1 con un 38%. Similar a lo que les dije, los Baltimore Ravens, los Bills van a usar un esquema con 2 tight ends dentro del campo. Y el tight end que van a usarlo más en situaciones por pase o que lo van a buscar más por aire porque fue lo que vimos, porque corrió más rutas en comparación a Dawson Knox, es Dalton Kincaid. Y también recordemos algo, en el 2023 los Cardinals fueron la 9ª mejor defensiva en contra de los tight ends. Cuando tú quieras jugar en contra de los Cardinals o cuando jugaban en contra de los Cardinals, les ganabas por tierra. Y es por eso que le fue muy bien a Josh Allen, verse por tierra, y también a James Cook. Entonces, mucho ojo con Dalton Kincaid, no tienen la toalla. En script está. Lo que planteamos para esta temporada está. Solamente es cosa que se traduzca y va a pasar. No tengan ningún problema. Además, recordemos que no hubo ningún wide receiver, ningún jugador que lanzara más de 5 targets Josh Allen en este partido. Así que los targets fue una repartición muy extraña, pero el jugador ideal o el jugador al que tienen en el centro como principal arma aérea es Dalton Kincaid, porque fue lo que vimos en la semana número 1. Y para cerrar, el último jugador que considero que está infravalorado y que yo al menos intentaría conseguirlo, que está caro, pero lo intentaría conseguir de la mano también de Chris Olave, ojo con Chris Olave, pero el que les voy a hablar es Nico Collins de los Houston Texans. Vale la pena conseguirlo, no está barato, yo lo sé, pero la va a reventar más. Le va a ir mucho mejor a lo que vimos en la semana número 1. ¿Por qué? Porque está teniendo el factor Stephon Diggs en ese equipo. Lo que está haciendo el factor Stephon Diggs es que están infravalorando el potencial de Nico Collins. Y la gente no se da cuenta de la brutalidad de wide receiver que es. Es una locura. Es el wide receiver número 1 de los Texans. Incuestionable. Y se los voy a dejar claro en este momento. Vamos a la comparación de los 3 principales jugadores de los 3 principales wide receivers de los Houston Texans. Nico Collins estuvo en el 78.9% de los snaps. Tank Dell, 65%. Stephon Diggs, 76%. Ahí va ganando Nico Collins. Rutas corridas. Nico Collins corrió 30 rutas, que fueron el 83% del total de rutas o jugadas de pase que tuvieron los Houston Texans. Rutas corridas 30, comparado con Tank Dell, que tuvo 31 rutas, corrió un poco más, y con Stephon Diggs, que fueron 32 rutas. Cantidad de targets. 8 targets para Nico Collins, 6 recepciones y 117 yardas. Tank Dell, 7 targets para 3 recepciones y 40 yardas. Es decir, le lanzaron más a Nico Collins en comparación a Tank Dell. Y Stephon Diggs, 6 targets para 6 recepciones y 33 yardas. Mayor cantidad de targets Nico Collins, después Tank Dell y después Stephon Diggs. Y aquí viene la magia, la gran diferencia. Profundidad de targets. Profundidad de targets de Nico Collins, 15.8 yardas. Profundidad de targets de Tank Dell, 16.1 yardas. Profundidad de targets de Stephon Diggs, 1.6 yardas. ¿A quién quieren?
¿Quieres al wide receiver que tuvo 8 targets y lo buscaron en promedio con una profundidad de más de 15 yardas? ¿O al wide receiver que lo buscaron 6 targets con una profundidad de 1.9 yardas? La respuesta es clara. Los wide receivers que van a llevar a los Houston Texans a zona roja son Nico Collins y Tank Dell. Y también Joe Mixon, lo sabemos. Pero Nico Collins y Tank Dell. Y el wide receiver que va a anotar es Stephon Diggs. Porque fue lo que vimos en esta semana. Porque se quedó con 2 touchdowns. Hablando del personal que vimos o cómo estuvimos repartidos el personal, estos wide receivers, Nico Collins estuvo en el 91% de situaciones de personal 11, es decir, con 3 wide receivers, y en el 73% de los snaps de personal 12, es decir, con 2 wide receivers. Tank Dell solo estuvo en 6 snaps de 30 de personal 12, situaciones con 2 wide receivers, pero le lanzaron 2 pases en esos 6 snaps y estuvo siempre dentro en situaciones de personal 11, que es 3 wide receivers. Stephon Diggs estuvo en 42 de los 44 snaps de personal 11, 3 wide receivers, y en el 60% de personal 12. Hay wide receivers que históricamente se caracterizan por ser muy dependientes al touchdown. El wide receiver por excelencia es Mike Evans. ¿Stephon Diggs es Mike Evans? No hay manera, no es Mike Evans. ¿Por qué? Porque Mike Evans no tiene la cantidad de competencia que tiene Stephon Diggs. ¿Stephon Diggs le va a ir muy bien en ciertas semanas? Sí, como en esta, por supuesto. Pero con esa profundidad de targets, para que un wide receiver que tiene una profundidad de targets de 2 yardas, viendo el mejor escenario, para que le vaya bien, necesita tener un target share de más del 30%. ¿Diggs lo tiene? No, solamente tuvo 6 targets. Entonces, considérenlo. Stephon Diggs en este momento está... Bueno, ya hablaré de Stephon Diggs, pero Nico Collins, por el factor de Stephon Diggs, porque gente, como vio que anotó Stephon Diggs, piensa que se va a quedar con el trabajo de wide receiver número 1 del equipo. Pero no, es Nico Collins. Es Nico Collins y es Nico Collins. Y yo creo que está más barato de lo que va a estar en unas cuantas semanas más. Y sí, Stroud se vio regulero en este partido. Va a mejorar a lo largo de la temporada. Ahora hablaremos de los jugadores que están sobrevalorados, que hay que vender. Y como ya les dije y hablé de los wide receivers de Houston, vamos a hablar de los wide receivers de Houston. ¿A quién debo de vender? A Stephon Diggs. Es el segundo wide receiver de los Houston Texans. Por ahora, un muy repartido ahí con Tank Dell. Solamente lo usaron para las rutas cortas. Ya les dije, una profundidad de targets de 1.6 yardas. ¿Va a notar mucho la temporada? Sí, pero eso va a hacer que sea 100% dependiente al touchdown. En los últimos 14 partidos que ha tenido Stephon Diggs, no ha logrado alcanzar las 87 yardas aéreas. Números que antes tenía fácilmente cuando llegó a los Bills o cuando estaba en los Vikings. Ya no lo he repetido. ¿Por qué? Porque Stephon Diggs ya no es el mismo de antes y ahorita tiene mucha competencia. No es un wide receiver 1 en fantasy. Si no anota en un partido, no es ni siquiera un wide receiver 2 en fantasy. Si no lo ha anotado esta semana, será una gran decepción. Es momento de venderlo porque se van a acabar los touchdowns en cierto punto y ve por un wide receiver que sea constante. Puedes conseguir jugadores sumamente constantes como los que te acabo de decir. Cambiaron Stephon Diggs por Nico Collins, por supuesto, y agregando un jugador extra si quieres. Otro jugador que considero que yo vendería, ¿por qué? Porque es insostenible lo que está teniendo, que duele. Y lo he dicho 1000 veces, un trade debe de doler. Debe de dolerte soltar un jugador porque vas a obtener algo más. Aunque no parezca en este momento, a la larga lo vas a tener. Un jugador que la reventó en la semana número 1, el wide receiver que tuvo la mayor cantidad de targets de toda la NFL, 21 targets con un target share de 43%. Ya les dije, más de 30% es increíble, 43% es una locura. Cooper Kupp de Los Ángeles Rams. Punto focal de esta ofensiva. 21 targets, 14 pases para 110 yardas y un touchdown. 158 yardas aéreas y el 54% de las yardas aéreas del equipo se las quedó Cooper Kupp. Corre una ruta en el 98% de las jugadas de pase o situaciones de pase de los Rams. La lesión de Puka Nacua obviamente deja el camino claro para que Cooper Kupp sea el wide receiver número 1. La gran pregunta es, ¿consideramos que un wide receiver de 31 años pueda mantener una carga de trabajo de un 43% de un target share a lo largo de toda la temporada? No. No va a pasar. No. Una, por los 31 años. 2, tuvo problemas o situaciones de hamstring desde la temporada pasada. Y 3, Puka Nacua va a regresar. Cuando vuelva Puka Nacua, ese target share va a bajar. Ahorita Cooper Kupp lo están valorando como un wide receiver 1 elite, porque lo hizo. Y lo va a hacer al menos unas 3-4 semanas. No digo que no. Pero después de eso, va a ir para abajo. Y el riesgo de lesiones es claro con Cooper Kupp. Entonces yo, si lo tuviera, lo vendería para intentar conseguir a un Ja'Marr Chase, un jugador elite de fantasy que sabemos que va a ser constante.
Otro jugador que yo consideraría vender, si es que lo lograste conseguir de los waivers, es J.K. Dobbins de Los Ángeles Chargers. J.K. Dobbins, comparado con Gus Edwards, estuvo en 59% de los snaps del equipo, comparado con 40% de los snaps de Gus Edwards. Corrió 13 rutas y además tuvo 10 acarreos para 135 yardas y un touchdown, y 3 recepciones para generar 4 yardas aéreas. Gus Edwards estuvo corriendo 5 rutas, tuvo 11 acarreos para 26 yardas y una recepción para 2 yardas. J.K. Dobbins fue sumamente eficiente, tuvo 13.5 yardas por acarreo, lo cual es increíble. Tuvo un acarreo de más de 61 yardas. Si le quitamos, que fue un touchdown, si le quitamos ese acarreo de 61 yardas, se sigue quedando con un porcentaje, un promedio de yardas por acarreo de 7-8 yardas, lo cual sigue siendo increíble. Y además recordemos que el corredor que tiene el récord de yardas por acarreo de la NFL es J.K. Dobbins. Una locura. Problema aquí, las lesiones. Es un corredor que tiene múltiples lesiones. Ahorita es increíble, es el mejor corredor de waivers que pudiste haber agarrado para esta semana, pero se puede lastimar. J.K. Dobbins no puede con una carga de trabajo de caballo de batalla. Su máximo es 10 acarreos con jugadas grandes y generando touchdowns. Si le pones más carga, se va a romper. Si lo tienes o lo agarraste de waivers. Si lo agarraste del draft, fue un pick tardío. Y si lo agarraste de waivers, intenta ir por un corredor que sea más constante, más estable y que te pueda generar confianza a lo largo de la temporada. Porque se puede romper. Situación similar a Cooper Kupp. Otro corredor que creo que la reventó en la semana número 1, pero podría caer su volumen porque dudo que su equipo pueda tener las riendas del partido. Rhamondre Stevenson de los New England Patriots. Igualmente, así como ya les dije que está el análisis de Drake London y de Kirk Cousins en nuestro perfil de Instagram en la zona de suscripciones. Igual hay un análisis de Rhamondre Stevenson, lo bien que lo hizo, me encantó. 21.6 puntos fantasy, 25 acarreos para 120 yardas por tierra. Además tuvo un touchdown. Controlaron el reloj los Patriots, pero eso no se va a repetir. Va proyectada la ofensiva de los Patriots a ser una de las peores de este año, y en una situación en donde el script no los favorezca, Rhamondre Stevenson va a bajar mucho su valor. Va a ser muy bueno. Si te lo quedas, va a ser un gran running back 1 bajo. Pero ahorita, teniendo en cuenta la semana número 1, es un corredor 1 alto. Intenta conseguir a otro que sea más constante. Otro jugador que yo consideraría vender, porque esto es insostenible, igual tiene un riesgo increíble de lesiones, es Aaron Jones. Aaron Jones, comparado con Ty Chandler, estuvo en el 52.9% de los snaps, comparado con el 37.3% de los snaps de Ty Chandler. Corrió 11 rutas, comparado con 8 rutas de Ty Chandler. 14 acarreos para 94 yardas y un touchdown Aaron Jones, además de 2 recepciones para 15 yardas. Y Ty Chandler tuvo 8 acarreos para 17 yardas y 3 recepciones para 25 yardas. Empató con el 27% de los downs de tercer down, son los que se quedó Ty Chandler. Además, lo que les dije en el episodio de waivers, Ty Chandler, si le das la oportunidad, se puede quedar con este backfield, porque estuvo promediando 5 yardas por acarreo la temporada pasada, y eso da mucho miedo. Ya les dije, empató en situaciones de tercer down con Aaron Jones, y si anda un poquito más, se puede llegar a adueñar de esas oportunidades, y poco a poco va a bajar el valor de Aaron Jones. Sí, parece ser que Aaron Jones fue el corredor número 1 del equipo, de los Vikings, y no digo que no. Pero recordemos que antes de que llegara el final del partido, antes que viéramos que los Vikings tenían una dominancia, o estuvieran dominando, por 22 puntos el partido, Aaron Jones y Ty Chandler estaban empatados en cantidad de toques a balón. Si el partido hubiera sido diferente, podría existir el escenario en que Ty Chandler tuviera más oportunidades que Aaron Jones. Aaron Jones le fue muy bien. Aaron Jones viene con el historial de los Packers. La gente cree que va a ser lo mismo que hizo ahí, pero no. Es un corredor que va a cumplir los 30 años. Es un corredor que anotó en la primera semana y es un corredor que tiene mucho riesgo de lesiones. Yo intentaría venderlo para conseguir algo más constante. Jonathan Brooks, por ejemplo. Y al final, nada más, este es un extra para que lo consideren porque hizo un gran partido de la semana número 1. Javier Worthy fue increíble lo que llegó a hacer. Anotó 2 touchdowns. El porcentaje de snaps que estuvo dentro fue del 77%, si no me equivoco. Una locura lo que hizo Javier Worthy. Si lo tienes, debes estar feliz. Solo cuidado y recuerda que va a regresar Marquise Hollywood Brown. Y no por nada lo consiguieron. No por nada pagaron lo que pagaron por Marquise Hollywood Brown. Entonces, cuando vuelva, van a repartir mucho más estos targets. Y si históricamente
Patrick Mahomes tiene un problema, es que reparte demasiado los targets a todos los jugadores. No se recarga solamente a uno. Y un jugador que le fue mal, que suele ser el favorito de Patrick Mahomes en la NFL, es Travis Kelce. Y cuando aumenten los targets de Travis Kelce, cuando regrese Marquise Hollywood Brown, los de Javier Worthy deben de bajar. Los de Rashee Rice seguirán estando igual, pero los de Worthy van a bajar. Entonces lo podrías llegar a vender o te lo puedes quedar sin ningún problema, pero consideren que va a bajar. Pues bueno, esos fueron todos los análisis del partido, más bien de la semana número 2. Espero que les haya gustado. Vayan a conseguir los jugadores baratos, vendan caro, compren barato. Espero que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.